Oye, eso no se demoró nada. Bueno, estudiantes, como siempre les digo entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el segundo nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto obviamente al tío Francisco. No está el tío Francisco aquí. Representando al equipo del PIDE, les traemos para todos ustedes la continuación de la clase de la semana número 26. ¿Y qué estábamos viendo esta semana? Esta semana dijimos que íbamos a ver Healthy Life, vida sana. Íbamos a dar algunas sugerencias para una vida sana. ¿Y qué tipo de sugerencias para una vida sana podíamos dar? En relación a la alimentación o al ejercicio, ¿cierto? Lo cual son dos cosas que algunos priorizan más que otros al momento de decir, oh, ahora voy a empezar entonces con una vida más saludable. Al final va en cada uno. Pero si bien esa va a ser nuestra pregunta esencial, una receta o las reglas de oro, tenemos que recordar también que el objetivo de la clase de esta semana está relacionada con la habilidad de speaking, con la habilidad de hablar y comunicarse de forma hablada. Por eso dice que el objetivo de la clase, solamente para recordarles a ustedes, interactuar de forma hablada, recreando situaciones como, por ejemplo, diálogos, conversaciones y entrevistas acerca de temas vinculados a la salud. Y la alimentación saludable y el ejercicio están obviamente de la mano con la salud. Ahora, si ustedes recordarán lo que vimos el día de ayer, discutimos un poquito sobre la pregunta esencial de esta semana, que para todos ustedes la vamos a leer nuevamente. Pregunta esencial número 26. Haga un video o un audio en inglés, utilizando obviamente lo visto en clases. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Debe escoger uno de los siguientes temas. 1. Recipe. ¿Qué es una receta? ¿Qué es lo que desarrollamos el día de ayer? Para una receta, dice aquí, nos van a pedir el nombre del platillo, cómo se llama ese plato en inglés, ojalá, los ingredientes que incluye ese platillo, cómo lo puedo hacer, con qué ingredientes necesito para hacerlo, y después al menos 5 pasos mínimo para hacer ese platillo. ¿Cuál es el paso a paso para generar este platillo? Utilizando las palabras de orden. Recuerden que vimos 4 palabras de orden, por si acaso, que son las palabras que yo necesito para empezar a dar entonces mis instrucciones. Pero si usted no quiere hacer una receta, quizás lo encuentra muy difícil, y es posible, quizás usted quiera hacer The Golden Rules, las reglas de oro. ¿Qué son las reglas de oro? O nosotros le pusimos ese nombre, que son consejos para una vida saludable. Y para la pregunta esencial tendrían que dar un total de 5 consejos para una vida saludable que no hayamos visto en la clase, o pueden ser las mismas pero expresadas de forma distinta, quizás con otras palabras. Pero también tienen que utilizar palabras de orden y frases de sugerencias que aparecen también en el contenido de esta clase. Y también, para que todos ustedes tengan esto en su conciencia, cualquier duda, consulta o también cualquier dificultad, ustedes se pueden dirigir a su profesor y me escriben. Yo obviamente voy a estar encantado de solucionar o aclarar cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Disculpen. ¿Ya? Estudiantes, la pregunta esencial, ¿está clara lo que hay que hacer? Sí, dice Manuel, perfecto. También recordarle que nosotros nos estamos preparando un poquito con esto, con este tipo de actividades,
nos preparamos para el futuro. Nosotros sabemos que muchos de ustedes quieren... Perdón. Sabemos que hay muchos de ustedes que quieren continuar sus estudios, ¿cierto? El próximo año en la educación superior. Y bueno, necesitamos que también ustedes comprendan que en la educación superior te van a hacer, por ejemplo, exponer adelante de todo el curso una presentación, por ejemplo, o incluso también grabar un video. Entonces, ¿qué mejor momento de prepararnos para el futuro que practicando aquí y ahora? Muchos van a decir, pero yo voy a estudiar una carrera que no tiene inglés. Todas las carreras tienen inglés. O el inglés ya va a ser muy básico. Posiblemente tengan razón. Pero recuerden que en esas clases de inglés en la educación superior siempre te van a hacer, en algún momento, exponer también en inglés. Una pequeña disertación o una pequeña exposición de algo súper breve. Así que practiquemos desde hoy a lo que nos depara o lo que nos espera nuestro futuro. Pero, profe, yo no quiero estudiar nada. Bueno, no importa, lo vamos a hacer igual. Tenemos que verlo. Tenemos que desarrollar esta habilidad que nosotros dejamos pendiente durante todo el año. Porque vimos la habilidad de listening, que era escuchar cuando yo leía una cosa y ustedes deducían mucho también. Desarrollamos también la habilidad de reading, de lectura, porque siempre hay mucho texto también aquí. El writing, la escritura, también la desarrollamos muy bien porque, de hecho, muchas de sus preguntas esenciales están relacionadas a la escritura. Y por último, y no es menos, nos quedó pendiente la habilidad del habla, speaking. Y con eso desarrollaríamos entonces ya las 4 habilidades del idioma inglés. Así que pongan mucha atención. Solamente para recordarles el vocabulario de palabras de orden, porque aquí me dice que necesito palabras de orden para cada paso o para cada consejo que yo quiera dar, dependiendo de lo que yo escoja. Necesito utilizar palabras de orden. Entonces en nuestro vocabulario teníamos estas palabritas que aparecen aquí en pantalla. First, primero, o primer o primera. Then, luego. After that, después o después de eso. Y por último, finally, que va a ser mi 4ª palabra de orden. Ahora, obviamente, recordando lo de ayer, muchos podrían decir, pero profe, en el vocabulario hay 4 palabras de orden y usted nos pide en la pregunta esencial 5 pasos o 5 consejos. Falta una. No es que falta alguna, sino que normalmente esto es lo más común, el vocabulario más común. Pero ojo con lo que aparece ahí abajo en la diapositiva. Recuerda siempre que tanto first como finally, first es la primera palabra y la última palabra, finally, finalmente, son inamovibles. Tú dices first para dar tu primera instrucción, first y la instrucción. Y cuando llegues a la última instrucción, finally, y después del finally, das la última instrucción. Por eso son inamovibles. La palabra first, primero, siempre tiene que ir primero. Y la palabra finally siempre tiene que ir en la última instrucción. Distinto de las palabras then y after that, que si bien todavía siguen sumando un total de 4 palabras, al utilizar then o al utilizar after that, pueden repetirse estas palabras. Eso sí, como recomendación, no aconsejo que solamente utilicen una sola palabra. Traten de ir intercalándolas. Una vez then, after that, then, por ejemplo. O al revés. After that, then,
after that. ¿Ok? Porque si tú repites mucho luego, 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 va a ser muy redundante, entonces mejor los vamos intercalando un poquito. Entonces esas palabras then y after that se pueden repetir. No siguen un orden exacto. Las únicas que sí van a seguir un orden exacto siempre, first y final. ¿Alguna duda con esto que vimos el día de ayer? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, dice el Emanuel. Los demás, algo que no les haya quedado claro con estas palabritas que aparecen aquí. Estudiantes, todo claro, dice la Janet. Que de las demás tengo más estudiantes que solamente el Emanuel y que la Janet tengo más estudiantes aquí todavía. Clarísima, dice la Graciela, perfecto. Espero que así sea, que esté todo clarito. Perfecto. Te falta solamente los números y empezar la grabación, ¿cierto? Ya, ni un problema. Mientras tanto, déjame los numeritos en WhatsApp. Y yo de ahí cuando tenga el tiempo al final de la clase para verlo, lo veo y lo mando. Perfecto, Janet. Así que dependiendo de lo que queremos hacer, los vamos a utilizar antes de empezar a dar los primeros pasos hacia nuestro objetivo. Y como ya nombramos antes, nuestro objetivo es variable. Puede ser una receta, un paso a paso o un DIY. ¿Qué significaba el DIY en español? ¿Alguien lo recuerda? Cuando hablamos del pabellón de la construcción. ¿Alguien recuerda lo que significa DIY, esa sigla? Hazlo tú mismo. Exacto, es el famoso hágalo usted mismo o hazlo tú mismo también. Muy bien. Entonces, recuerde siempre las palabras que acabas de ver, estas palabras de orden, las palabras que aparecen aquí. Esas palabras van a ir al principio de la oración. También pueden ir en algunos casos al final, pero nosotros lo vamos a ver de esta forma para darle a un mejor y mayor orden. Van a ir al principio de la oración. Antes de mi primera instrucción, de mi primer consejo, voy a utilizar las palabras de orden. Entonces, solamente para recordar también, voy a poner la mascarilla, disculpen. Recordemos un poquito sobre la receta. Y la receta, que es, obviamente, es una serie de instrucciones que tiene un plato. La palabra receta es un poquito extraña en inglés, es recipe. Y es como si las últimas dos vocales se cambiaran. Recipe. A recipe, entonces. Y como dice ahí, es una serie de instrucciones que tiene un platillo, ¿cierto? Cuando tú quieres buscar un tutorial de cómo hacer un plato, cómo preparar un cierto platillo en específico, te salen también a veces con cierto orden. Y ese orden puedes utilizarlo con lo que estamos viendo esta semana. Podemos usar las palabras de orden de dos formas, pero de la forma que nosotros lo vamos a ver, va a ser con los pasos a seguir para preparar un platillo. Ojo, los pasos a seguir. ¿Ok? Porque si bien nosotros también podemos usar las palabras de orden para decir qué cosas necesitamos, como si fuera una lista de compras, al final nos entregan muchas instrucciones. Así que de la forma que lo vamos a hacer nosotros es con los pasos a seguir para la preparación de un platillo.
Recuerden, chiquillos, que todo ingrediente tiene medidas. Por ejemplo, en muchas recetas en inglés te aparece la palabra tablespoon para medidas. Aunque la palabra más correcta debería ser la que aparece en pantalla, que es spoonful. A spoonful of, que es una cucharada de, cuando quieres empezar a dar instrucciones para una receta. A spoonful of, como aparece en pantalla. Una cucharada de, y ahí después dices de qué producto. Ya sea de sal, de aceite, no sé qué otro producto lo puedo meter en una cuchara para medidas. Azúcar, flores, vinagre, muchos colores, sustancia X, todo eso. Qué bueno. Volvió el tío Pancho, sé que lo extrañaban. No. Y está aquí con nosotros el tío Pancho. Viva el tío Pancho. Hoy te saluda Juan. Hola. Ok, podemos decir a spoonful of, o también a cup of. A cup of. Me gusta cómo suena el británico. ¿Sí? A cup of, ahí ya. Que puede ser una taza de. Pero si yo quiero decir más de una cucharada o más de una taza, este a, que significa una, lo voy a cambiar por un número. Y esta palabrita que está aquí, le voy a agregar una S al final, para decir que esto es plural. 2 spoonfuls of. 3 cups of. Etcétera, etcétera. Y después digo de qué producto es estas cucharadas o esta taza. También tenemos los grams, los gramos, ¿cierto? Que dices el número, los gramos de, y los milliliters, que serían los mililitros, que se utiliza igual en español. Y la palabra cuesta un poco pronunciarla, a mí me cuesta un poco pronunciar esta palabra, milliliters. Otra vez. Milliliters. Como hacer el milliliters. Me cuesta un poco con la lengua. ¿No puedo? ¿No? No puedo. El tío Pancho no puede. No. ¿Y ustedes pueden? Yo sé que sí pueden. Y hay gente, más y más gente enviando la pregunta esencial en la jornada de la tarde. Muy bien. Un orgullo para mí. ¿Están enviando audio? ¿Ah? ¿Están enviando audio o video? Algunos que están enviando audio, otros que están enviando videito. Están muy buenos los videos. Y están muy entendibles también los audios, lo cual se aprecia. Entonces, cuando nosotros damos una receta, decíamos que la receta es como un paso a paso. Y luego de la palabra de orden, o sea, first, then, after that, finally, después de la palabra de orden, tiene que ir una acción. No tiene que ir un pronombre, ni un verbo to be, ni nada de eso. Tiene que ir, tiene una acción. ¿Por qué? Porque las instrucciones de un paso a paso no van dirigidas a una persona en específico, como te dicen, primero, tú tienes que hacer esto. No. En una receta, tú cuando la lees o te la dan, te dicen, primero, hierve agua, al tiro, ¿cierto? No te está diciendo, primero, tú tienes que hervir agua. No. Entonces, después de decir la acción, que aquí hay algunos ejemplos de acciones, decimos qué productos, qué elementos acompañan a esta acción. Por ejemplo, aquí tenemos algunas, obviamente pueden haber más acciones. A ver qué dice aquí la pregunta del Benjamín. Le tengo que hacer, ejemplo, si hago un pastel, tengo que hacer el pastel. No, no tienes que hacerlo. Solamente tienes que contarnos cómo se hace. Paso a paso. Ya perdimos pastel. A ver, yo hubiera dicho que tú trajeras pastel.
Esa era parte de la pregunta. Pero si quieres hacer un pastel y lo quieres traer para acá, nosotros no nos vamos a quejar. Claro. No influye en la nota. Pero no nos vamos a quejar. Pasarás a ser nuestro alumno favorito. Si el pastel está bueno. No, pero no queremos que gasten dinero en algo, así que... Es una broma. ¿En serio? Sí. No, pero hablando en serio, no preparen nada. A menos que justo en su casa, o justo vamos a hacer un pastel, así que voy a aprovechar de sacarles fotitos para utilizarlos para mi receta. Puede ser. Pero no lo hagan con el fin de solamente la pregunta esencial. Tenemos algunas acciones que vamos a utilizar después de la palabra de orden, como es la palabra stir, que es revolver, mix, que es mezclar, cut, que es cortar, y que obviamente la palabra cut, cortar, o mejor dicho en inglés, hay muchos tipos de corte, en español también, como en cubitos, en plumas, etc. O en hoja, en rodajas. En inglés también. Pero nosotros lo vamos a centrar en el más básico, en cut, cortar, general. Bake, que es hornear, obviamente abrir el horno, ¿cierto? Boil, que es hervir, que puede ser en una olla, ¿cierto? Claro. Y por último, fry, freír, que puede ser en una sartén, ¿cierto? Esta es mi mímica de una sartén. Voy a hacer un poquito que siento que estoy muy abajo. Ok, entonces, palabras de orden. Digo una de estas acciones o cualquier otra acción que yo no he nombrado acá que esté relacionada con la preparación de algún platillo. Y después, ¿con qué continuamos? Con los ingredientes o los elementos que voy a utilizar. No es necesario poner, por ejemplo, las ollas o las sartenes. Ya. Por ejemplo, el día de ayer Verdad. hablamos de cómo preparar fideos blancos. Una receta. Una receta bastante simple, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer al momento de preparar fideos? ¿Tú, Francisca, preparas fideos? No me digan nada que No. tengo Ya, pero... Piensa en un video. Sí, pero ¿cómo se preparan los fideos? ¿Cómo se preparan? ¿Qué es lo primero que se hace? con el agua. Ya, se pone el agua. Ok, no es Si tan lo obvio. hago yo. No es tan obvio, porque se hace algo con el agua. ¿Qué se hace con el agua? ¿Qué se hace con el agua? Ahí nos preguntamos. ¿Sí? ¿Qué se hace con el agua? Pero me están escuchando todo. Hervir el agua. ¿Por qué no me escuchan? Hay que hervir el agua, Hay entonces, que hervir el agua. ¿cierto? En este caso, Ahí dice hervir el agua. se abre la bolsa de los fideos. No se abre la bolsa de los fideos primero. No. Hervir el agua, como muy bien dice el Juan Carlos, ¿cierto? Se abre la llave del agua. Mover la mano, ¿cierto? No vamos a hacer la... No, que tiene que ser simple. Sí, luego que me gustan cosas tan específicas. Claro. Ya, entonces primero, dice aquí, por ejemplo, que hervimos, boil, hervir, ¿cierto? 4 tazas de agua. Sí. Me parece muy poca agua, pero bueno. En todo caso. Pero es para mí. Ya. Después de hervir las 4 tazas de agua, dice que agregamos then, luego agregar, que era uno de los verbos que no estaban ahí. Voy a dejar en rojito lo que son verbos, acciones. Un segundito, que voy a marcar las acciones para que después las veamos. Ennegrecen. Ups, no se ennegrecieron. Pero aquí están en rojito. Y en rojito otra vez. Entonces, luego dice que tenemos que agregar
una spoonful, una cucharada de sal y aceite. Y revolver. Aunque para algunos no es necesario revolver al menos el agua en esta parte. After that, palabra de orden. ¿Cuál es la acción aquí? Agregar. ¿Qué cosa tenemos que agregar? Los fideos. Los fideos, ¿cierto? The spaghetti. O noodles también, como le dicen otros. Sácale una foto de eso. Then. Luego. ¿A qué cosa eso, Marco? Luego. Pero yo eso no lo tengo yo en... No. Esto lo hicimos en el minuto ahí con el estudiante. Luego. Then. Stir. Revolver. ¿Por cuánto tiempo? For 7 minutes. Aquí ya hablamos de tiempo. Revolver, entonces, stir for 7 minutes. Y cuando vamos a dar nuestra última instrucción, ¿Cuál es el pecado? decimos, finally. Finally. ¿Qué hacemos con los espaguetis cuando están listos en la olla? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la última acción? ¿Cuál es la última instrucción para dejar los fideos listos? ¿O se comen de la olla directamente, llena de agua? ¿Qué strain? ¿Strain? Strain. Colar. ¿Qué es lo que se hace con los fideos? Se cuelan, exactamente. Juan, gracias Juan. Muy bien, Sí. Juan Carlos. Strain, entonces, colar. ¿Colar qué cosa? Los fideos, los espaguetis. Y listo, ya hicimos las instrucciones. Ahora vamos a hablar un poquito de The Golden Rules. Las reglas de oro. Voy a explicarle un poquito lo que son las reglas de oro. Dice aquí que las personas que te sugieren cómo empezar una vida saludable, muy seguido te dan o te entregan las Golden Rules, las reglas de oro. Estas son un set de reglas, a veces creado por uno mismo o por otras personas, pero que usualmente esa persona no sabe cómo empezar, cuándo comenzar o dónde comenzar su vida saludable. Muchas personas que necesitan o que piensan que tienen que cambiar un poco su alimentación o su estilo de vida a algo más saludable, muchas veces tienen la mentalidad o están pensando en hacerlo, pero siempre es como no encuentro el momento para hacerlo. Como las dietas, ¿cierto? Que siempre decimos, oh, el próximo lunes comienzo la dieta, aunque sea día martes, no, el lunes. Para no sentir culpa el resto de la semana. El lunes voy a comenzar la dieta. Aunque sea martes, ¿cierto? Aunque sea martes. Sí. Entonces, The Golden Rules pueden estar relacionados a este tema. Pero vamos a escuchar las reglas doradas, vamos a leer las reglas doradas de otra persona. Porque normalmente yo les podría dar un montón de consejos de vida saludable. Yo, la persona menos saludable. O el tío Pancho les podría dar unos consejos de oro, ¿cierto? Tomen Coca-Cola. Y el tío Pancho lo primero que te va a decir es toma Coca-Cola. No lo hagan. Quedarán así. Ok, perdimos al tío Pancho. Qué mal. Lo siento, tío Pancho. Ya. Que recuerda, como dijimos en la mañana, eres el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer. Ok, escuchemos o leamos entonces cuáles son las reglas de oro de Amber, que fue una persona con la que nosotros conversamos y nos dio algunos tips, algunos consejitos de cómo nosotros podemos comenzar a ejercitarnos y tener una vida sana. Amber no existe, lo inventamos.
Pero conversamos con ella por Zoom. Buena onda la Silver. Sí. Me dijo que estaba feo. Buena onda. Ya. Entonces, Bueno, sí. yo voy leyéndolo en inglés y después lo vamos a ir traduciendo. ¿Ok? Dice, morning. Buenos días. Dear friends, Querido amigo. queridos amigos, Eso. and welcome to our program Keep Fit. Y bienvenidos a nuestro programa Mantente en Forma. ¿No te gustó el nombre, tío Mancho? No. ¿Era ese o elige vivir sano? Mantente en forma. Ya, mantente en forma entonces. Pero en forma. Sí. ¿En forma de qué? It's first, listen to the golden rules to get fit and stay healthy. First. First. Bien. Aquí todavía no damos en orden, pero igual vamos a usar esta palabra de orden. First, primero, escucha las reglas de oro para estar en forma y mantenerte saludable. Así que, mucha atención. When you are exercising, cuando te estás ejercitando, I suggest you to always wear loose and comfortable clothes. Te sugiero siempre usar ropa suelta y cómoda. Tienen que poner mucha atención porque después de esto se viene una pequeña actividad relacionada con las reglas de oro. ¿Ok? Y espero participación de siempre, como siempre, de todos ustedes. Es muy importante esa sugerencia. Y también es importante echarle un ojito a estas frases que están ennegrecidas. It is good if you, es bueno si tú, do some warming up exercises first. Es bueno si tú realizas algunos ejercicios de calentamiento primero. Obviamente hay que calentar el cuerpo antes de empezar a hacer algún tipo de ejercicio que demande más. Para que el cuerpo obviamente entre en calor. Es bueno exercitar primero. No, exercises es ejercitarse. Momento, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Listen to this. Escucha esto. Never try to do much exercising too soon. Nunca intentes hacer mucho ejercicio muy rápido o muy pronto. Recuerda que cuando tú haces ejercicio, tienes cierto límite y no trates siempre de superar ese límite demasiado porque te puedes lesionar. Don't forget to relax completely for 5 minutes when you have finished your workout. No olvidar que tienes que relajarte completamente por 5 minutos cuando hayas terminado tu rutina de ejercicios. Y viene este consejo que dice aquí al final. Stop immediately if you feel pain in your chest, throat, neck or head. Stop immediately. Detente inmediatamente. If you feel pain, si sientes dolor, in your chest, en tu pecho, ¿cierto? In your chest, en tu pecho. In your throat, que sería tu garganta. In your neck, en tu cuello. Or head, o en tu cabeza. Así que hay que detenerse inmediatamente si sientes dolor en tu pecho, garganta, cuello o cabeza. Sí. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Aquí Qué buena canción. pecho, garganta, cuello, cabeza. Ok. Continuamos, todavía quedan más reglas de oro. You don't have to relinquish everything you like.
No tienes que dejar o abandonar todas las cosas que te gustan comer. Just be careful with the amount of carbs and calories you consume. Solo sé cuidadoso o cuidadosa con la cantidad de carbohidratos o calorías que consumes. Y este es un consejo, el siguiente es un consejo para el tío Pancho, ¿cierto? Replace soda and sugary drinks for something healthier. Reemplaza la soda o las bebidas azucaradas por algo más saludable. I suggest you natural homemade juice. Jugo natural hecho en casa. Or just have water. O simplemente tomar agua. Y por último, su última regla de oro sería stay hydrated. ¿Qué significaría stay hydrated? Ya no tenemos estudiantes presenciales aquí. Le pregunto a todos ustedes que están en la casa, ¿qué significa stay hydrated? Mantenerse hidratado. Mantenerse hidratado o simplemente también hidratarse muy bien, Janet. Yo, por ejemplo, siempre estoy con mis botellitas de agua. El tío Pancho también con su botella de bebida. No. ¿Qué era? Agua. Ah, esa agua. Pero había bebida y ¿cierto? Había. Agua. Muy bien. Ya, estudiantes, vamos a hacer una pequeña actividad. Yo les voy a preguntar si Ember dice alguna de estas cositas, si las nombra, y vamos a ponerle un ticket o una cruz si es que nombra alguna de estas cosas en sus reglas de oro. Algunas no van a estar explícitas así, escritas tal cual. Otras sí. Si yo les pregunto a ustedes si Ember en sus reglas de oro habla sobre stay hydrated, sobre estar hidratado, ¿lo nombra o no lo nombra? Mantenerse hidratado, ¿lo nombra o no lo nombra? Yes, professor. Ok, entonces vamos a hacer aquí un ticket. Listo, lo nombra. Dice aquí también, no comas mucho ni muy rápido. ¿Lo nombra o no lo nombra? ¿Habla el texto sobre eso? No. Muchas gracias, tío Francisco. Pero recuerden lo que tienen que hablar. Ah, ya. Una respuesta a la ciencia. Recuerden, chiquillos, que son ustedes los que tienen que participar. Ojo, tiene que ser en relación al texto que acabamos de leer. Dice, el jugo natural puede reemplazar al agua. ¿Lo nombra eso o no lo nombra? No lo dijo, dice el Emanuel. De hecho, nombra el jugo natural y nombra el agua. Pero lo que esta persona dice es que tú puedes reemplazar las bebidas azucaradas, ¿cierto? O la bebida por jugo natural o agua. Así que mucha razón. No lo dijo. Dice, no trates de hacer mucho ejercicio muy pronto. ¿Lo dijo? No lo dijo. No trates de hacer mucho ejercicio muy pronto. ¿Lo nombra o no lo nombra? Tal vez sí, tal vez no. Necesito una respuesta más concreta. O es sí o es no. Si lo nombra muy bien. Sí, dice que no debe empezar muy intenso. Exacto. Muy bien. Dice,
Utiliza ropa cómoda para ejercitarte. ¿Qué sería eso? No. Dice la Janet que no. ¿Qué dice? Utiliza ropa cómoda para ejercitarte. O cuando te ejercites. Ahí dice Manuel. No, eso no, esa fue la respuesta Ah, anterior. no es cierto. De hecho, es el primer consejo que te da. Sí. Lo nombra. Vamos a ver aquí. Cuando te ejercites, te sugiero siempre utilizar ropa suelta y cómoda. Así que fue dicho, como dice ahí el Emanuel. Dice también, no fumar dentro de cuartos. No lo dijo, nunca nombró algo sobre fumar. Igual fumar es malo. Dice también, descansa algunos minutos después de ejercitarte. Oye, Emanuel está en racha on fire. El siguiente. Siempre detenerte si sientes algún tipo de dolor. ¿Lo dice o no lo dice? Siempre detenerte. Muy bien, Janet. Sí lo dice. Obviamente especificaba el dolor de cabeza, garganta, cuello y pecho. Lo siguiente dice, todos quieren mantenerse en forma. Quizás, quizás no. No es respuesta concreta, sí o no. No hay un quizás. Tampoco un tal vez. Ya. Si bien todos queremos mantenernos en forma, esta persona no lo nombra en ninguna parte de que todos queremos estar en forma. La ropa apretada es la mejor para ejercitarse. La ropa apretada es la mejor para ejercitarse. No creo que es eso. Muy bien, Janet, muy bien, Emanuel. No lo dice. De hecho, dice que la ropa suelta, no la ropa apretada, la que es la mejor para ejercitarse. El vocabulario que nosotros destacamos en esta actividad está relacionada con sugerencias. Entonces, todas estas palabras o estas frases que están ennegrecidas son para dar sugerencias. Si tú escoges hacer las reglas de oro, aquí tienes entonces 5 palabras o 5 frases para iniciar una sugerencia. I suggest you to, yo te sugiero que, it is good if you, es bueno si tú, y ahí empiezas a dar tu consejo. Listen to this, escucha esto. Don't forget, no olvidar. Y por último, be careful with, ten cuidado con. Así que, si bien esta pregunta ya la hicimos el día de ayer, ¿ustedes se ejercitan regularmente? Recuerdo que algunos me dijeron que sí. Otros que me preguntaron, ¿qué es ejercitarse? Ah, un día sí, otro no. Hay gente que tiene siempre una rutina de ejercicios, por ejemplo, para poder mantenerse en forma. Otro que lo hacen como relojito, ¿cierto? Y algunos que tienen la pura empezada y después empieza a bajar.
Bueno, porque nos queda, sí, todos los días la Janet, wow. Como nos quedan los últimos minutitos, no vamos a poder responder a esas otras preguntas, pero recuerden, en esta clase vamos a ver comunicación hablada. Y si bien no se les va a evaluar pronunciación, al menos trata de asemejar los sonidos del idioma. Puedes pedirle ayuda a tu profesor sin miedo, ¿ya? Así que te invitamos igual a intentar hacer la actividad. Y la actividad de la pregunta esencial que ya vimos, que era haga un video, o si quiere un audio. De hecho, también, por ejemplo, si tú quieres leer la receta, pero no te quieres grabar a ti mismo tu cara, puedes grabar la pantalla con la receta. Y tú la vas leyendo con tu celular ahí al frente. Puedes hacerlo sin ningún drama. Pero tienes que escoger uno de estos temas. Puedes hablar de una recipe, de una receta, diciendo el nombre del plato, cuáles son los ingredientes que necesitas y al menos 5 pasos mínimo. Y esos pasos tienen que incluir palabras de orden. O si tú no quieres hacer una receta, puedes hacer también The Golden Rules, las reglas de oro. Da 5 consejos para una vida saludable que no hayamos visto o expresadas de forma distinta. También puedes utilizar palabras de orden y tienes que utilizar frases de sugerencia. ¿Ok? Y cualquier duda o consulta, dificultad, dirigirse entonces al profesor, el cual va a aclarar todo eso.